49.000 y el señor Domínguez nos sale de millones. Sería importante que, apegado al cuadro que nos ha expuesto el señor Benavides, nos pueda aclarar qué está pasando, ¿no? Presidenta, yo no puedo acudir a una opinión reduciendo por resultados de 30 universidades licenciadas y es escaso el avance que se tiene. No, creo que, con el perdón de la palabra, creo que es demasiado simplista. La pregunta debería ser, ¿cuántas universidades están en el proceso de adecuación a la nueva ley universitaria? Porque el resultado final de esa adecuación es justamente el licenciamiento. ¿Y cuáles son las trabas que se han venido evidenciando en el proceso? Porque la verdad es, muchas universidades, sin estar licenciadas, porque son escasamente 30 de las 147 que tenemos ahora, han dado cambios importantes. No tenían ni siquiera instrumentos de gestión, no tenían equipamiento, no tenían implementación, ya tenían concursos para nombramientos de docentes. Y algo de repente voy a dar un ejemplo un poco forzado y sarcástico, ¿no? Ustedes recordarán, mis colegas, en el caso de la Universidad San Martín de Porras, obviamente una universidad de mucho renombre. Y el argumento era, ¿por qué a esta universidad se le ha dado un licenciamiento de 6 años? Cuando a todas se le está dando de 10. Y no es cierto eso. Es 10, 8 o 6 años. Y el tema crítico que tenía la Universidad San Martín era que no tenía el mínimo de docentes nombrados o permanentes. Y tan cierto es ello que ni siquiera la universidad se atrevió a apelar o impugnar. Lo convalidó. Es decir, lo aceptó, porque entendía que esa era su realidad. Pero un tema también que lo dejamos como una cuestión de segundo orden, y es pertinente abordarlo, Presidenta, es el caso de las universidades públicas. Miren, del cuadro estadístico que se nos ha dado, obviamente de las 30 son 22 privadas y 8 públicas, ¿no? Entonces es sumamente modesto. Pero esto también nos pone en evidencia del maltrato y postergación en las cuales han estado sujetas las universidades. El año 2017, si no mal recuerdo, el Poder Ejecutivo le dio una inyección presupuestal fuera de su presupuesto regular de algo de 200 millones para un tope de 25 universidades, no para todas. Y debemos entender que ese presupuesto estaba direccionado para lo que es implementación, equipamiento, bibliotecas, laboratorios, investigación. Y algo irónico, Presidenta, que pasó también por una cuota de responsabilidad nuestra como Parlamento. Muchas universidades gozan de canon y regalías. Y no me va a dejar mentir acá mi colega Edgar del Cusco. Yo soy de Moquegua, zonas mineras. Y la norma les prohibía poder gastar canon y recursos en formular proyectos de inversión. Decía, tienes el recurso, pero tú solo puedes ejecutar proyectos. Pero para ejecutar el proyecto mínimamente necesito el expediente técnico. Y no tenía recursos. O sea, miraban el recurso, las cuentas infladas y no podían tocarlo. Y para hacer este gasto, tenían que asumirlo de gasto corriente. Y, Presidenta, gasto corriente apenas alcanza para pagar sueldos. Ni siquiera para mejorarlos. Y de ese escaso presupuesto tenía que darse recursos para hacer expedientes. Por suerte, desde el año pasado ya se ha corregido. Pero miren todas las trabas que se ha dado en el proceso. Ahora, cuantificar 3 años, no se ha avanzado nada. Por favor, aquí hemos sido reiterativos y persistentes. Presidenta, esta ley y particularmente el ejercicio en el proceso de licenciamiento de SUNEDU ha estado entrampado, por no decir amarrado, por una serie compleja de acciones de orden judicial. Acciones de inconstitucionalidad, acciones de amparo, medidas cautelares. O creo que ya superada esa fase ya estamos encarrilados a lo que significa el licenciamiento de las 147 universidades. Y más aún, yo recuerdo en una última presentación que tuvo la anterior superintendente ante esta comisión, dijo de que a diciembre de este año o el verano del 2019 deberían estar todas las universidades licenciadas. Sería importante que el invitado de esta mañana nos pueda explicar cómo está este proceso de implementación. ¿Cuáles son las perspectivas para que finalmente el 100% de las universidades puedan estar licenciadas? Pero acá también hay otro tema crítico, Presidenta. Antes teníamos la estructura de CONAFU y ANR, ¿no? CONAFU veía el tema de las universidades en proceso de institucionalización. No existe CONAFU. Y esta responsabilidad con la nueva ley le hemos dado al Ministerio de Educación. Y aquí las ironías. Algunas universidades ya están licenciadas, pero siguen con comisión organizadora. Yo sé que eso no es competencia de SUNEDU. Acá tiene incidencia directa el Ministerio de Educación, pero acá hay un ente rector, que es SUNEDU. ¿Cómo está articulando con el Ministerio de Educación para que estas universidades puedan formalizarse e institucionalizarse? Y también algo positivo, Presidenta, particularmente lo he visto en algunos lugares del sur del país, algunas sedes de la Universidad Alas Peruanas se han visto obligadas a cerrar. No esperar que SUNEDU intervenga. Ellas han decidido cerrar las sedes. Y por ello salieron ciertas directivas dando facilidades para que puedan trasladarse los estudiantes a otras universidades. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que con estas circunstancias, como estaban ofertando en las condiciones mínimas de formación universitaria de los chicos, no iban a poderse licenciar. Entonces, ya la ley
sin llegar a licenciar a las universidades, ya está actuando y ya hay resultados positivos. Y en buena hora que se dé esta presentación, Presidenta, más allá de comisión investigadora o no, creo que todo lo que surja acá como argumento o como vacío o como debilidad del proceso es responsabilidad nuestra fortalecerla. Que las 147 universidades finalmente pueden estar licenciadas. Y es más, hay que ser bastante claros. Yo estoy seguro que muchas de estas 147 universidades ni siquiera van a alcanzar a licenciarse. Van a cerrarse. Y es nuestra responsabilidad fortalecer este trabajo que está haciendo SUNEDU. Porque aceptar lo contrario es aceptar que sigue engañando a los estudiantes. Que con buena expectativa, en su juventud, vayan con ganas de aprender, de ser profesionales algún día y que las universidades, con el aval del Estado, del cual somos parte también nosotros, estemos permitiéndolo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra antes de ir ya al bloque final? Saludamos la presencia del congresista Wilmer Aguilar. Tiene la palabra el señor Carlos Benavides. Muchas gracias, Presidenta. Para responder sobre el tema de consultorías, en 3 años el total de consultorías ha sido 1.756.000 soles. Si una persona quiere acceder digamos, a las características de las consultorías, le puedo mencionar que toda consultoría es pagada con una orden de servicio y todas se publican en el portal de transparencia estándar que está en nuestra página web. Como yo he dicho hace un momento, tengo un especial interés además de mirar mucho más a detalle si es que en adelante es necesario continuar con contratación de consultorías, analizando las necesidades que las están creando. Yo quiero empezar por el comentario de la congresista Montenegro, porque creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Acá tenemos que tener todos un compromiso con la mejora de la situación de la universidad peruana, sea público o privada. Si uno revisa cualquier ranking internacional, en algunos de ellos aparece una universidad y bien atrás, ¿no? Por utilizar un indicador, que no es el único, ciertamente. También podríamos mirar otros temas de formación de ciudadanía, vinculación con el mercado laboral. Por ese lado también tenemos problemas porque ha aumentado el subempleo de profesionales en los últimos 10 años. O sea, hay una agenda muy importante de trabajo que debería a todos convencernos de la necesidad de seguir impulsando esta reforma, y eso es lo que yo tengo como compromiso. Por otra parte, en relación a la moratoria, SUNEDU ya se pronunció en su momento por la ampliación de la misma. No tenemos ningún indicador actualmente disponible que nos diga que más universidades es mejor para la calidad de la formación universitaria. Por el contrario, nosotros como país tenemos más universidades que Chile, más universidades que Argentina, que España, que Portugal, y publicamos muchísimo menos que todos esos países. Entonces, no hay una consistencia entre aumentar el número de universidades y aumentar la calidad. Pero habiendo dicho eso, tenemos que también asumir con responsabilidad la situación que se vaya a crear en el caso de que esta moratoria lamentablemente no se amplíe, ¿no? Y tenemos que mirar cómo gestionar esos procesos, ¿no? En relación a la investigación a la ex superintendenta, eso está a cargo de la Procuraduría del Minedu, ahí nosotros no intervenimos. Quisiera también aclarar un punto, ¿no? SUNEDU es más que la dirección de licenciamiento, ¿no? Los trabajadores de SUNEDU tienen que ver con la dirección de licenciamiento, la dirección de fiscalización, la dirección de grados y títulos, recursos humanos, Secretaría General. O sea, no es solamente licenciamiento, lo digo por el cálculo que se sacó, digamos, del monto y el per cápita por universidad licenciada. Y en relación precisamente al tema de reconocimiento, vuelvo a la intervención de la congresista Montenegro, que ese es un tema en el que yo estoy especialmente interesado y por eso inicié mi presentación hablando de grados y títulos, porque ese es el lugar donde hay una vinculación directa con los nuevos profesionales, con las autoridades y con los jóvenes egresados de las universidades. Y ahí le puedo mencionar que se ha aumentado el registro de reconocimientos, ¿no? El 2015 eran 210.000, 2016 227.000, 2017 256.512, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, también he mencionado que necesitamos trabajar mucho más el tema de equivalencias, ¿no? Porque ahora nos estamos moviendo básicamente por
si es que se reconoce porque el país tiene convenio o si no va a la reválida, pero podemos encontrar en el medio alguna situación que nos permita entrar quizás un poco más a detalle, a mirar las equivalencias entre los programas con esta idea de mejorar, digamos, el reconocimiento de profesionales que tenemos, ¿no? Le puedo decir también que los becados de Pronavec regresan a trabajar por un año en universidades públicas, lo cual ciertamente es algo importante en términos de la mejora de la situación de la universidad pública. En relación a la articulación con el Minedu, nosotros hemos tenido ya 2 reuniones con el ministro, precisamente para tocar los temas de cómo nos vamos a articular en esta tarea, digamos, de licenciamiento en universidades, pero también de las otras tareas que tiene SUNEDU, ¿no? Por ejemplo, la creación de un sistema único de información universitario. Actualmente ese sistema tiene una parte, el mismo está en el Minedu, el SUNEDU también recoge parte de la información. Creo que deberíamos beneficiarnos de un sistema único de información universitario. Y termino con el tema del licenciamiento. Si uno analiza el plazo de licenciamiento que tiene el modelo peruano, es casi el mismo que tiene el modelo colombiano, en términos formales, cuánto debería durar el proceso de licenciamiento. Si uno, por otra parte, quiere compararse con el modelo chileno, ahí vamos mal, porque Chile para licenciar un programa nuevo, perdón, una universidad nueva se demora 11 años, ¿no? Y ahí, digamos, se imaginarán que eso traería muchos problemas para una oferta que se quiere que sea más dinámica. El modelo peruano, en términos comparativos, entonces, formalmente no está lejos de lo que ocurre en otros países. Otro indicador en términos de la duración efectiva. Si uno compara cuánto demora acreditar un programa de una universidad por una acreditadora relevante en el mundo profesional, entre 3 y 5 años, un programa. Nosotros estamos hablando de licenciar una universidad en aproximadamente 120 días hábiles. Hay una enorme diferencia. Habiendo dicho eso, y lo vuelvo a repetir, yo creo que tenemos aún mucho camino por recorrer en términos de mejorar ese flujo de expedientes, documentando mejor qué es lo que hacemos en el proceso, y esto también tiene que ver con la opinión del congresista Costa. Cada evaluación de expediente es una oportunidad de mejora para las universidades. Ahorita ya se tienen 135 universidades evaluadas de 145, todas ellas con recomendaciones de mejora para que puedan seguir transitando en el flujo de licenciamiento. Eso es lo que yo tengo por responder, señora presidenta, y una interrupción del congresista Bocángel. Siempre es bueno que los ciudadanos conozcan, bueno, esto está transmitido siempre y está grabado. Lo que mencionó el congresista Ceballos, quizás la Universidad de San Martín, porque tengo conocimiento como igual lo que tuvo en las otras universidades, sigo el proceso de cada una de ellas en su licenciamiento, no reclamó porque había una presunta imparcialidad en el comité directivo, pero sin embargo hay un proceso administrativo en Indecopi y hay un proceso judicial también por este licenciamiento. O sea, hay un proceso ya de denuncia, o sea, ya un proceso judicial y también hay un proceso administrativo ante el Indecopi por este caso, ¿no? Que también en la investigación, en el grupo de investigación que hay, se van a presentar toda esa documentación de diferentes universidades de irregularidades, porque esto tiene que verse de las irregularidades a fin de mejora, ¿no? A fin de mejora de la reforma universitaria. Lo que queremos es la mejora de la reforma universitaria, pero hay que ver puntos que realmente han traído muchas controversias en la docencia superior. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Bocángel. ¿Puede continuar, señor Benavides? Ya he respondido todas las preguntas que se me hicieron. Agradecemos la presencia del señor Benavides y para informar que el día miércoles estaremos convocando una sesión extraordinaria para poder ahondar más en la problemática de la SUNEDU. Están por confirmar la presencia de la señora Flor Luna Victoria y de la ex superintendente Lorena Macías. Les pido que se queden un ratito más para poder aprobar 2 proyectos de ley, para poder debatir 2 proyectos. Agradecemos la presencia del señor Benavides, suspendemos brevemente la sesión.
Bien, en estos momentos abandona la sala Grau el jefe interino de la SUNEDU, Carlos Martín Benavides Abanto, luego de haber Reanudamos la respondido sesión, las interrogantes saludamos la presencia de la congresista Nelly Cuadros y vamos al primer punto de agenda, donde tenemos el debate del proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley 1585-2016, por el que se propone la ley que modifica la ley universitaria, incluyendo el conocimiento de la lengua de señas peruanas como requisito alternativo para optar el grado de bachiller. Vamos a invitar a la señora Selene Tarazona y a la señora Luz Silva. El señor secretario técnico puede dar el informe. Señora Presidenta, señores congresistas, tengan todos buenas tardes. El presente proyecto de ley, dictamen, recae en el proyecto de ley 1585, presentado por el congresista Edgar Américo Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario Frente Amplio, Justicia, Vida y Libertad, por el que se propone la ley que modifica la ley universitaria, incluyendo el conocimiento de la lengua de señas peruanas como requisito alternativo para optar el grado de bachiller. Este proyecto de ley ingresó el 23 de junio del año 2017 y ha sido decretado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte como única comisión dictaminadora, ingresando el 28 de junio del año 2017. Se ha solicitado diferentes opiniones a varias instituciones, universidades, como al Ministerio de Educación, a SUNEDU, al Ministerio de Salud también. Quiero decirles que hemos recibido también opiniones a favor, tanto de la SUNEDU, que manifiesta que es positivo, ya que el proyecto de ley se ajusta al propósito por el cual se incluyó el requisito del conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa para la obtención del grado de bachiller. Debido a la inclusión de la lengua de señas, igualmente tendría por finalidad dotar de mayores habilidades a los estudiantes, permitiéndoles interactuar en su actividad profesional con los grupos de personas con discapacidad auditiva. Por otro lado, también el Ministerio de Salud, a través de su opinión, ha manifestado que está de acuerdo, diciendo que considera el proyecto de ley permitirá visibilizar y sensibilizar la lengua de señas peruanas, contribuyendo a que la comunicación sea de accesibilidad con las personas que tienen discapacidad auditiva. Asimismo, tratándose de aspectos de formación profesional, se debe contar con la opinión del Ministerio de Educación, que a través de SUNEDU ha dicho que está de acuerdo. También algunas universidades, con la Universidad Cayetano Heredia, también han opinado favorablemente. En ese sentido, señores congresistas, ustedes tienen en la página 6 un cuadro de distribución por regiones y también la Ley General de Educación, así como nos dice con respecto al artículo 20 que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva de calidad e igualdad de condiciones que las demás. En ese sentido, señores congresistas, señora Presidenta, nosotros, la Secretaría Técnica, ha preparado un texto sustitutorio, esta es la página número 10, que dice lo siguiente: ley que modifica la ley 30.220, ley universitaria, sobre los requisitos mínimos para obtener el grado de bachiller. Artículo único, modificación del numeral 4.5 del artículo 45 de la ley 30.220, ley universitaria. Modifíquese el numeral 45.1 del artículo 45 de la ley 30.220, ley universitaria, en los siguientes términos. Artículo 45, obtención de grados y títulos. La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los siguientes. 45.1, grado de bachiller, requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés, ahí hemos puesto nosotros, lengua nativa o lengua de señas peruanas, de acuerdo a lo establecido en la ley 29535, ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruanas y su reglamento. Eso es todo, señora Presidenta. Gracias. Tienen la palabra ahora los señores congresistas. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, con todo respeto, agradecer la moción ya de este dictamen favorable. Quiero señalar que efectivamente se presentó todavía cuando éramos parte del Frente Amplio, ahora somos parte de la bancada del Nuevo Perú. Y esta presidenta, si nos permite, Silene, que es una persona sorda,
que nos pudiera, yo le había pedido unos 2 minutos para que ella pueda participar y explicar la importancia de esto en unos 2 minutos, dado que es la asesoría de ella y de la Asociación Cusca que ha permitido que este proyecto se pueda dar. Muy bien, cedemos entonces la intervención a la señorita Selene. Otra vez, buenos días. Mi nombre es Silene, esta es mi seña. ¿Por qué he venido acá? Porque yo soy sorda. Y aquí con el congresista Ochoa queremos ver sobre la promulgación de la ley que incluya el tema de la lengua de señas peruanas para que los profesores que quieren estudiar puedan saber la lengua de señas. Gracias. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Ochoa. Presidenta, muchas gracias. El proyecto de ley incluye hacer la lengua de señas peruanas como requisito para lograr el bachillerato. Como usted lo ha señalado, es una modificatoria de la nueva ley universitaria. Esto, Presidenta, obligaría, o sea, de por sí la nueva ley universitaria obliga a todos los estudiantes que al concluir su proceso académico en universitario debería conocer una lengua extranjera o también una lengua originaria. Presidenta, la ley 29535 reconoce a la lengua de señas peruana como una lengua también originaria. En tanto, Presidente, este proyecto de ley a lo que hace referencia fundamentalmente es que las universidades puedan, ¿no es cierto?, certificar y reconocer que un profesional, al concluir su proceso para obtener el título de bachiller, pueda demostrar que sabe una lengua extranjera, no sé por qué ponen de preferencia el inglés, pero es una lengua extranjera, pero o una lengua originaria. Y este proyecto señala que esa lengua originaria también podría ser la lengua de señas peruanas, dado que los peruanos tenemos una riqueza en lenguas originarias, tenemos Yine, Machiguenga, Xánica, Quechua, Aymara y también la lengua originaria de señas peruanas. En ese sentido, Presidenta, quiero pedir a los compañeros congresistas que puedan apoyar y respaldar este dictamen favorable y en un hecho de justicia y de derecho, Presidenta, a través suyo poder exigir que el Pleno pueda programarlo en el tiempo más breve lo posible. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, Presidenta. En primer lugar, felicitar al congresista Edgar Ochoa por esta brillante iniciativa. Yo quisiera compartir con ustedes, en términos de personas con diferentes tipos de discapacidad, en Perú tenemos casi 600.000 personas con discapacidad auditiva. Estuve mucho tiempo en la parte social de la Municipalidad Provincial de Trujillo y recuerdo un salón lleno ante una actividad de personas con discapacidad, cuando en eso veo que más o menos toda una fila se me va y pregunto, ¿y por qué se van? Porque no hay nadie quien hable el lenguaje de señas. Entonces, imagínense si eso es en un evento, ¿cuántos eventos hay? ¿Cuántos temas en educación tenemos que verlo de manera horizontal, en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos? Yo creo que este proyecto de ley no solamente permite mayor inclusión social, sino que permite que más personas conozcan el lenguaje de señas y que no me pase lo que me pasaba en mis eventos, que no encontraba un especialista en lenguaje de señas para temas, para eventos tan importantes. Y si esto se incluye en el sistema educativo, es realmente valiosísimo. Perú, país inclusivo, necesita de proyectos de esta naturaleza, así es que desde Alianza para el Progreso, que es un partido humanista y que promueve el desarrollo social y la justicia social, lo felicitamos y en verdad vamos a apoyar esta excelente iniciativa. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Vamos entonces al voto. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Congresista Bocángel, congresista Alcalá, congresista Domínguez, congresista Dipas, congresista Oliva, congresista Montenegro, congresista Cuadros, congresista Vergara, congresista Ochoa, congresista del Águila, congresista Ceballos. Entonces ha sido aprobado por unanimidad. Vamos al siguiente punto.
tenemos el debate del proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley 1781-2017, por el que se propone la ley que declara el 27 de mayo Día Nacional de las Lenguas Originarias. Tiene la palabra el secretario técnico para exponer brevemente el proyecto de dictamen. Señora Presidenta, señores congresistas, el siguiente proyecto de ley 1781-2017, porque se propone la ley que declara el 27 de mayo Día Nacional de las Lenguas Indígenas Originarias, presentado por la señora congresista Tania Edith Pariona Tarqui, integrante del Grupo Parlamentario Nuevo Perú. El proyecto de ley fue decretado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para su estudio, análisis y dictamen el 21 de agosto del año 2017 como primera comisión dictaminadora, ingresando la misma fecha. El proyecto de ley, en materia de dictamen, una primera disposición complementaria encarga al Ministerio de Educación y demás instituciones o entidades públicas del Estado promover actividades de celebración en conmemoración del 27 de mayo como Día Nacional de las Lenguas Indígenas Originarias. A través de una segunda disposición complementaria, crea el Fondo Nacional de Promoción de la Lengua Indígenas Originarias como una unidad de ejecución presupuestal del Ministerio de Cultura, con patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Está encargada de captar, gestionar, administrar y canalizar recursos de fuente nacional y extranjera destinadas a promover actividades orientadas a resolver las lenguas indígenas u originarias. Señores congresistas, la Secretaría Técnica ha pedido opinión tanto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Educación manifiesta que considera viable dicho proyecto, así como el Ministerio de Cultura, más no el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que manifiesta que expresa observaciones de índole constitucional y técnico al proyecto a raíz de que se crea un Fondo Nacional y también una unidad de ejecución. Como ustedes saben, el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto y también iría contra la ley orgánica del Poder Ejecutivo. En ese sentido, nosotros hemos presentado un texto sustitutorio, que ustedes lo pueden observar, en la última página, donde está el texto sustitutorio, donde nosotros, como Secretaría Técnica, eliminamos esa segunda disposición y presentamos un texto para su debate y sus preguntas o que puedan tener, pero sobre todo el debate, aunque está claro que el Ministerio de Economía y Finanzas, al manifestar esto y ir contra la LOPE y contra la iniciativa de gasto, no lo hemos considerado nosotros. El texto sustitutorio es el siguiente: ley que declara el 27 de mayo de cada año como Día Nacional de Lenguas Originarias. Va lenguas originarias porque así dice la ley que fue diseñada, la 29735. No indígenas originarias, solamente originarias, por eso mantenemos así la norma. Artículo único, declaración. Declara ese 27 de mayo de cada año como Día Nacional de las Lenguas Originarias. Disposición complementaria final. Única, autoridades competentes. Encárguese al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación, de acuerdo con sus competencias y funciones, la realización de actividades de conmemoración y celebración del 27 de mayo como Día Nacional de las Lenguas Originarias. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a los señores congresistas. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Sumak puncha o cachun